están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando ya el 10 de marzo del año 2025. Hay una cosa en la que están de acuerdo Donald Trump, Macron, Putin, Zelensky, Xi Jinping, Ursula von der Leyen, Benjamín Netanyahu y Pedro Sánchez. Puede que sea la única cosa en la que todos piensan exactamente lo mismo. Y esa cosa es hacerle la pelota a Mohammed bin Salman, príncipe de Arabia Saudí, que lo mismo ejecuta disidentes que encarcela activistas de derechos humanos, y lo mismo se compra torneos de fútbol que participaciones muy golosas en empresas tecnológicas españolas, o que nos encarga que le fabriquemos buques de guerra. Con bin Salman, salvo en Irán, hay consenso. Con bin Salman hay que llevarse bien, incluso muy bien. Blanquearle y blanquearle y blanquearle como si no hubiera un mañana, y concederle el papel de salvador del mañana, permitiendo que sea él quien ejerza de anfitrión y de organizador de la negociación entre Estados Unidos y Rusia para pactar el final de la invasión de Ucrania, a costa de que una parte de Ucrania permanezca ya invadida para siempre por los rusos, ¿no? Hoy el príncipe descuartizador va a recibir a Volodymyr Zelensky, presidente sitiado de Ucrania, que naturalmente también le hará mucho la pelota, porque para eso Ucrania es tan europea como nosotros. Zelensky se dejará aconsejar, o al menos lo fingirá, en la víspera de que los enviados de Donald Trump se reúnan también en Arabia Saudí con los ministros de Zelensky para tantearse mutuamente. Y en la confianza de que los delegados trumpistas se abstengan de tratar a los ucranianos mañana con el desdén y con la superioridad con la que su jefe trató a Zelensky en el despacho oval. Termine como termine lo de Ucrania, si es que termina, la Unión Europea ya está en el escenario siguiente, que es asumir que nosotros mismos podemos llegar a ser objeto de deseo del virus Putin y vacunarnos ante esa circunstancia, ¿no? La señora von der Leyen cumple esta semana 100 días de su segundo mandato al frente de la Comisión Europea, que es un gobierno de cuotas. Tiene un comisario por cada país miembro de la Unión Europea, incluyendo a la extrema derecha italiana, querida Giorgia, que es quien gobierna en Italia, e incluyendo a la extrema derecha húngara, que es quien gobierna en Hungría, Viktor Orbán, padrino de Santiago Abascal, o sea, del partido Vox. O sea, el cordón sanitario en la Comisión Europea nunca ha sido reclamado por nadie, ni siquiera por Pedro Sánchez. ¿Qué ha cambiado en estos 100 días? El sentido de urgencia, porque nuestros valores están en peligro. Convocaré el primer Consejo de Seguridad de la Unión Europea de la historia, en el que los comisarios recibirán toda la información de asuntos de seguridad internacional, exterior, energía, ciberseguridad o interferencias extranjeras para contribuir a la seguridad colectiva. La Comisión Europea, como algunos jefes de gobierno, prefiere la palabra seguridad a la palabra defensa. Prefiere hablar de reforzar la seguridad a hablar de gastar más en armamento o en industria militar. Quizá porque para algunos gobernantes, por ejemplo el nuestro, es más cómodo pedir respaldo popular a la lucha contra los ataques cibernéticos o contra los yihadistas del Sahel que pedir apoyo a la fabricación de armas o a la compra de aviones de combate. Defensa, pero sobre todo seguridades. De seguridad en la ciberseguridad frente a los ataques híbridos que podamos recibir, o también los ciberfraudes que se pueden sufrir desde el punto de vista ciudadano, o también todo lo que tiene que ver con la seguridad climática o con la seguridad vinculada a nuestra situación geográfica, donde tenemos unas necesidades diferentes a las que se puedan tener en el este y en el oriente de Europa. Pues en eso está el presidente, ¿no? A ver si mencionando los ciberfraudes y la cosa climática se digiere mejor que haya que meter más dinero en defensa. Sánchez sigue tratando de replicar en Bruselas lo que se hizo con la pandemia. O sea, que haya inyecciones directas de dinero europeo a los estados para que estos puedan afrontar gastos extraordinarios sin tener que devolver ese dinero. Pero el mensaje que están martilleando sus colegas europeos es que todo gobierno tiene que retratarse con su propio presupuesto nacional, singularmente el nuestro, que sigue siendo visto como un gobierno renuente en esta materia del incremento del gasto militar. Y eso que en Europa no recuerdan, y en España igual ya tampoco,
aquella entrevista que le hicieron a Pedro Sánchez hace 10 años en el diario El Mundo. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, asegura que sobra el Ministerio de Defensa. Sánchez afirma que se debería dedicar más presupuesto a luchar contra la pobreza y la violencia de género. Qué fácil era aquello de contraponer el gasto social al gasto militar. El día tuvo que salir el PSOE urgentemente a decir que se había malinterpretado al presidente, que era una entrevista distendida. Claro, del sobra el Ministerio de Defensa. No era presidente todavía, año 14. Acaba de llegar por primera vez a la Secretaría General del Partido Socialista y iba pues dándose a conocer. Sobra el Ministerio de Defensa, esto de ahora, que es una notable evolución, que para algunos de sus socios de izquierda, más que evolución, es involución. Cada vez que el presidente sigue dando la batalla para que llegue el dinero de Europa sin contraprestaciones a nuestro país, está buscando la manera también de aumentar las partidas sin cambiar los presupuestos generales del Estado, porque seguimos sin presupuestos generales del Estado nuevos y no parece que vaya a haber. Y trata de presentar el presidente una hoja de servicios más aseada ante la Unión Europea y ante la OTAN, presentando como gastos en defensa partidas que antes no estaban consideradas gasto en defensa. Si metes en la cuenta de defensa gastos del CNI o metes nóminas de funcionarios que hasta ahora no computaban, pues ya puedes decir que gastas más de lo que dicen que gastas, aunque en realidad estés gastando lo mismo. Es poco objetable esta descripción que hizo ayer el señor Núñez Feijóo a 5 días de verse con el presidente en el Palacio de la Moncloa. El señor Sánchez está asumiendo en nombre de España compromisos sin tener presupuestos, con una coalición parlamentaria rota, sin hablar con el primer partido de España y sin dar explicaciones y pedir autorización al Congreso de los Diputados. No hay presupuestos nuevos, eso es un hecho. Estamos a 10 de marzo ya. Ni siquiera consta que haya una negociación en serio sobre los presupuestos. Es el segundo año consecutivo con las cuentas prorrogadas y con el gobierno incumpliendo su obligación constitucional, que la tiene, de presentar un proyecto de presupuestos a las Cortes. Tal como se ha puesto el asunto este de la defensa, hombre, cada día le cuesta más a la propaganda gubernativa u oficial sostener que los presupuestos de hace 2 años siguen siendo estupendos y que tampoco pasa nada porque no haya unos presupuestos nuevos, habiendo cambiado todo tanto. Hasta hoy el presidente solo ha hablado de este asunto, de Ucrania, de la política de defensa de la Unión Europea, del incremento del gasto. Solo ha hablado en la rueda de prensa express que dio el jueves pasado en Bruselas y en los mítines que cada fin de semana da a sus militantes en actos del PSOE por España, ¿no? O sea, digamos que a efectos domésticos, la crisis que afronta Europa ha sido para Sánchez material mitinero, que no material parlamentario para el Parlamento. Hasta final de mes no tiene intención de comparecer en el hemiciclo para hablar de todas estas cuestiones tan urgentes. Y sin embargo, en su innegable dedicación mitinera, ya hizo saber ayer el presidente que se ve a sí mismo como necesario, como imprescindible. Todos somos contingentes, pero él... En un mundo tan complejo como el que vivimos, con tantos desafíos, España necesita liderazgos seguros, no la oposición que va dando tumbos sin nadie al volante. Él es necesario. Ya informaba este domingo el diario El País, puntual a su cita con los lectores, de cómo el gobierno se valora a sí mismo en esta nueva materia. Se valora estupendamente, lo cual tampoco es una sorpresa, ¿no? En el gobierno, Leo, hay una convicción absoluta de que el giro de la política española hacia la agenda internacional beneficiará a Pedro Sánchez, ole ole. Y declara el ministro anónimo de Guardia en la crónica, dice: Feijóo de política internacional no sabe nada, mientras que Sánchez lleva desde 2018 marcando un perfil internacional muy alto. Desde 2018, señora, o sea, desde el mismo momento en que desembarcó en la Moncloa y reemplazó el Marca por el Wall Street Journal. Que esto no es una broma, el presidente se lo enseñaba a las visitas en la Moncloa cuando estaba recién llegado. Decía: mira, aquí antes el As y el Marca, y ahora el Washington Post, el Journal, Newsweek, siempre ha tenido devoción por Newsweek. De Rajoy también decía Sánchez que en política internacional era un cero a la izquierda, o a la derecha, un cero a la izquierda. Bueno, los lectores dominicales pues nos quedamos tranquilos. No solo es proverbial la capacidad del gobierno para concluir que cualquier cosa que suceda le beneficia. La estabilidad internacional, el día que hay estabilidad, la falta de estabilidad, el día que no hay estabilidad. Le beneficia que siga Biden, pero también le beneficia que vuelva Trump. Le beneficia que caiga Puigdemont en Junts, pero también le beneficia que siga Puigdemont en Junts. Le beneficia que el PP gobierne con Vox, pero también le beneficia que el PP Vox rompa con el PP.
No solo es proverbial su capacidad para argumentar que todo le beneficia y para conseguir que así sea difundido, sino que es muy revelador de cómo ante sobresaltos internacionales como estos tan descomunales que se están produciendo, el gobierno, o al menos una parte del gobierno, está en el cálculo de si le beneficia o le deja de beneficiar a él. Posible que a la mayoría de los ciudadanos le importe poco si al gobierno le viene bien o mal que Europa esté metida en la mayor revisión de sí misma de las últimas décadas, o si poder hacer oposición a Donald Trump en los mítines, sin mencionar a Trump nunca por su nombre y apellidos, que ha dejado de tenerlos para Sánchez, le hace ganar al presidente 1 décima o 2 o 3 incluso en las encuestas de intención de voto. Pero quede constancia de que en el gobierno hay quien está con la calculadora en la mano estimando qué le viene mejor al gobierno. Si dar a Feijóo trato singular, como si fuera Junts per Catalunya, o diluirlo en el peregrinaje colectivo a la Moncloa del jueves que viene. Si apreciar la sintonía total que mantiene el PP con el PSOE respecto de Ucrania, o hacer aparecer al PP como el escudero de Vox. Si aceptar su ofrecimiento de pactar la inversión en defensa, o afearle que con Rajoy aún se invertía menos, porque la herencia recibida nunca caduca para el gobierno de ahora. Da igual que con Rajoy estuviésemos convalecientes de una recesión ante la que la Unión Europea de entonces recetaba rescates y hombres de negro en lugar de fondos de recuperación y deuda mancomunada. ¿Qué nos interesa más a nosotros, al gobierno, en esta nueva situación internacional? Calculando que es gerundio. Carlos Alsina, en Onda Cero.